Vamos a estar enfocando nuestra atención en esta porción de la Escritura que acabamos de leer, en la cual el autor a los Hebreos toma el ejemplo de Moisés como un testimonio de la eficacia y el poder de la fe. La foto que ustedes, hermanos, ven en pantalla en esta mañana es la foto de un hombre conocido por Black Bart. Y usted se preguntará, ¿quién es Black Bart? Bueno, Black Bart era un ladrón profesional cuyo miedo, hermano, hizo que este hombre, o sea, solamente su nombre provocaba temor entre sus contemporáneos. Este era un hombre, hermano, que se dedicaba, su línea de trabajo era robar bancos. Y fue un hombre que causó muchos estragos, hermanos, precisamente a Wells Fargo, esta compañía de bancos que hoy nosotros conocemos, desde San Francisco hasta Nueva York. Su nombre, hermano, el nombre de este hombre se convirtió en un sinónimo de terror en la frontera. Se dice, hermano, dice la historia, que entre 1875 y 1883, este hombre robó específicamente 29 tripulaciones de Wells Fargo. Pero es aquí lo interesante de este hombre. Con todo este historial y todo lo que robó, todo esto lo hizo sin disparar nunca un solo disparo. Nunca ningún sheriff lo pudo perseguir en aquel tiempo. Nunca tomó rehenes. Y todo esto, hermano, porque lo logró porque él usaba un arma muy eficaz. Y era el arma del temor. Este hombre se disfrazaba de una manera tan peculiar que solamente al aparecer su presencia, hermano, infundía un temor que paralizaba a las personas alrededor de él. Y cuando vemos historias como esta, hermanos, somos recordados de que el temor es un arma poderosa que no solamente lo usó Black Bart, sino que también, hermano, la usan los hombres. Y también, hermano, el enemigo de nuestras almas para paralizar nuestras vidas y someternos a esclavitud. No importa el trasfondo cultural que nosotros tengamos, no importa, hermano, el trasfondo religioso que nosotros poseamos, de una u otra manera, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado temor. Vamos, hermanos, por temor a recibir una mala noticia del doctor, decidimos no ir al doctor cuando nos sentimos mal. Por temor cuando vamos avanzando en edad, por temor, hermano, a quedarnos solteros, cometemos el error de elegir apresuradamente a una persona, y esa decisión marca negativamente toda nuestra vida. Por temor a elegir la persona equivocada, muchas personas deciden no casarse y quedarse solteros por toda su vida, lo cual marca también negativamente la existencia de estas personas. Por temor a la muerte, muchas veces somos vencidos, dominados por la ansiedad, lo cual, amados hermanos, nos impide disfrutar de cada bendición que Dios nos da día a día. El temor a la muerte nos impide disfrutar en la bendición de la vida. Porque déjeme decirle algo, que con todos los problemas, con todos los sufrimientos y dificultades, la vida es una bendición de Dios. Y el temor a la muerte nos roba, ¿verdad?, disfrutar, gozar de la bendición de la vida. Amados hermanos, y porque el temor es uno de las enfermedades, de las plagas, hermanos, que afecta a todos los seres humanos, y todos hemos sido dañados por ello. Amados hermanos, es por esa razón que el mensaje de hoy es tan importante para nosotros. Porque en el texto que hoy vamos a estar considerando,
La Biblia, amados hermanos, nos enseña cómo los cristianos podemos ser libres del temor. Y ese es precisamente el título de mi mensaje en esta mañana: libres del temor por la fe. Y mientras escuchamos este mensaje en este día, quiero animarte a que tú pienses en esta pregunta: ¿a qué tú le temes? ¿Cuál es tu mayor temor en la vida? Y quizás para algunos de nosotros, al escuchar esta pregunta, nuestra respuesta la respuesta rápida sería: yo no le tengo temor a nada. Pero sí, todo porque somos seres humanos y el temor es una consecuencia del pecado. Porque tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, vamos a experimentar temor en diferentes etapas de nuestra vida. Y es por eso que tú y yo hoy debemos prestar atención al mensaje de estos versículos. Y quiero, hermano, antes de profundizar en lo que quiero ver hoy con ustedes, quiero solamente, hermanos, explicarles cuál es la estructura del mensaje de esta mañana. Normalmente nosotros predicamos un versículo tras versículo, pero en los versos que hoy nos ocupan, Hebreos capítulo 11, versos 23 al 28, trata específicamente, hermanos, de la vida de Moisés. Y la estructura de este pasaje, hermano, es la siguiente. El autor toma a Moisés como un ejemplo, como decía al principio, de el poder y la eficacia de la fe. Pero quiero dividir el mensaje, hermano, estructurar este pasaje no en el orden de los versículos, sino por el orden del tema. Y vamos a estar enfocados hoy en el verso 23 y en el verso 27. Y el próximo domingo vamos a estar, hermano, enfocados en el verso 24 hasta el verso 29. Sosteniendo esto en nuestra mente, hermano, quiero responder a la siguiente pregunta: ¿cómo la fe nos hace libre del temor? Amados hermanos, y lo primero que quiero que veas conmigo en esta mañana es esto: la fe nos hace libres del temor porque la fe genera convicciones que invalidan la influencia del temor. Yo sé que es algo largo este encabezado, pero te lo voy a repetir, hermano. La fe nos libra del temor, nos hace libres del temor, porque la fe bíblica genera convicciones que invalidan la influencia del temor. Y quiero que mires conmigo específicamente el versículo 23. Dice el texto: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Fíjate, hermanos, es interesante que el autor de los Hebreos, cuando comienza a exponer el testimonio de Moisés acerca de la eficacia de la fe, comienza específicamente parte del ejemplo y del testimonio de la fe de sus padres. Y la razón por la cual esto es interesante y es relevante es por varias razones. En primer lugar, porque de los padres de Moisés la Biblia no dice mucho. Solamente son mencionados en las genealogías que encontramos en el libro de Génesis, pero de ellos no se dice mucho. Generalmente, hermano, quien toma el protagonismo en esa familia es ¿quién? Moisés. Sin embargo, cuando nosotros, incluso cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, generalmente tendemos a pasar por alto, cuando mencionamos los héroes de la fe, generalmente pasamos por alto los padres de Moisés y nos enfocamos en Moisés. Y esto porque en la Biblia, en la historia bíblica, en la revelación bíblica, hubieron dos de los hombres que más influencia ejercieron en el pueblo de Dios, fue Abraham y Moisés. De hecho, Hebreos capítulo 11 dedica más tiempo, más versículos a hablar de Abraham
y de Moisés. Sin embargo, él comienza diciendo, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Y he aquí la influencia de la fe y la eficacia de la fe en la vida de los padres de Moisés. La fe los capacitó a ellos a hacer 2 cosas, los movió a ellos a hacer 2 cosas. Número 1, dice que escondieron a su hijo por 3 meses. Y lo otro, hermano, es que dice el texto que lo hicieron sin tener temor del edicto del rey. Y usted se preguntará, ¿de qué edicto está hablando aquí el autor de los Hebreos? Y yo quiero que tú vayas conmigo, que busques en tu Biblia, Éxodo capítulo 1, versos 15 al 16. Vamos a ir al segundo libro de la Biblia. Y vamos a ir al capítulo 1 de Éxodo. Éxodo capítulo 1, versos 15 al 16. Amén. Para poder tener, hermanos, el contexto de nuestro versículo, vamos a hacer algo. Vamos a leer primero el versículo 8, y luego vamos a leer versículo 8, versículo 9 y versículo 10, y luego vamos a leer los versículos 15 al 16. ¿Todos lo tienen, hermanos? So, vamos a leer, let's read verse 8. Dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso, hermano, 15. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Nosotros podemos leer este pasaje, hermano, rápidamente y no entender las implicaciones que este edicto, este decreto del rey tenía para Israel, para el pueblo de Dios. Hasta ese momento, ellos estaban viviendo, hermano, para usar un lenguaje moderno, una frase moderna, ellos estaban viviendo su mejor momento. José era un hombre prominente en Egipto, su familia se acomodó en Egipto y hasta ese momento Egipto parecía, hermano, la tierra ideal para establecerse. Hasta que llega este nuevo faraón que no conocía de la fama de José, no tenía relación con José, y para ese tiempo el pueblo de Israel comienza a crecer. Y era un pueblo numeroso. Y fíjate, hermano, que impulsado por el temor, el rey de Egipto emite un decreto de matar a todos los niños varones de los hebreos. Imagínate, hermano, cómo ese decreto resonó en los oídos de las familias hebreas. En ese momento ellos eran esclavos. ¿Y sabes, hermano, las consecuencias de ir en contra de ese decreto? Ir en contra de ese decreto era, humanamente hablando, era
el hermano no tenía sentido. Porque tenías dos opciones. O dabas a tu hijo, dejabas que mataran a tu hijo. O la otra opción era oponerte y de todas maneras iban a matar a tu hijo y te iban a matar a ti. Humanamente hablando, no tenía sentido ir en contra de ese decreto. Sin embargo, Jocabed, la madre de Moisés, y su padre tomaron una decisión. Evidentemente, ellos también seguramente se preguntaron qué haremos. Pero habían convicciones. La fe produjo convicciones en sus corazones que invalidaron la influencia del temor en ellos. La fe produjo en ellos convicciones que invalidaron, hermano, la influencia del temor a morir. Y tomaron una decisión de esconder a su hijo. Y esto lo hicieron por la fe. Ya usted se preguntará, ¿cuáles fueron las convicciones que la fe produjo en Jocabed y en su esposo? Vamos a volver al libro de Hebreo. Let's go back to the letter of Hebrews. Hebreo capítulo 11. Amén. Y mira el versículo 23. Dice el texto: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso. Yo quiero que tú veas, hermano, el flow del pasaje, de ese versículo. Movido por la fe, por las convicciones que la fe generó en su corazón, ellos actuaron, y actuaron de una manera consistente con su fe y con sus convicciones. Porque la fe siempre se hace visible en las decisiones que nosotros tomamos. Ellos tenían fe, ellos tenían convicciones que gobernaban sus corazones, sus almas, y actuaron en consecuencia a esa convicción. ¿Y cuál fue la acción, la decisión? No importa que podamos morir, vamos a esconder al niño, vamos a proteger a nuestro hijo. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Cuál era la convicción? Mira el verso 23. La segunda parte del verso 23 dice: porque vieron que era un niño hermoso. Y esta es una frase, hermano, muy particular, muy peculiar, que necesitamos entenderla, interpretarla en el contexto, hermano, de la historia bíblica. Cuando el autor a los Hebreos dice que los padres de Moisés escondieron a Moisés por 3 meses porque vieron que era un niño hermoso, no está diciendo, hermano, la idea detrás de esa expresión no es que ellos lo escondieron porque al ver a su hijo dijeron: ¿qué baby más cute nosotros tenemos? Es tan bello que sería un desperdicio que lo mataran. ¿Verdad? Esa no es la idea detrás de esa expresión, no es esa. Hermano, porque pongas a pensar, ¿qué padre al ver a su bebé nacer no dice: qué bello es mi bebé? ¿Verdad? No importa cómo luzca, no importa si nace calvo o con pelo, siempre los padres van a decir: qué bello mi bebé. ¿Verdad? Sin embargo, hermano, no es a eso lo que se está refiriendo. Incluso ellos toman la decisión de proteger al bebé ni siquiera por el instinto materno de proteger la vida de su hijo. Había algo más grandioso. La expresión porque vieron que era un niño hermoso hace referencia a que ellos de alguna manera pudieron ver y entender y tenían convicción de que Dios tenía un propósito con la vida de Moisés.
Ellos eran esclavos en Egipto. Ellos estaban esperando un libertador. Y de alguna manera sus padres tenían la convicción de que Moisés iba a ser el libertador que iba a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Y usted se preguntará, pastor, ¿cómo usted sabe eso? ¿Cómo usted sabe que eso es a lo que se refiere? Mira conmigo, hermano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 19 al 20. Hechos capítulo 7, the book of Acts, chapter 7, verse 19 to 20. Hechos 7, versos 19 al 20. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 7, versos 19 al 20. Amén. En este discurso, en este mensaje que Esteban da, dice, hermano, hablando del rey de Egipto, dice, este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños, para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Y mira lo que dice Esteban. Era hermoso a la vista ¿de quién? De Dios. Y fue criado por 3 meses en la casa de sus padres. Y esta expresión, y el niño era hermoso a los ojos de Dios, es, hermano, dar luz a lo que dice el autor de los Hebreos cuando dice que lo escondieron porque vieron que era un niño hermoso, porque sabían, la fe de ellos generó la convicción de que Dios tenía un propósito grandioso con ese niño. Y por esa convicción ellos lo escondieron e hicieron todo lo posible por preservar su vida, porque ellos sabían que Dios llevaría a cabo su propósito en la vida del niño. Y esa convicción los hizo libres del temor a la muerte. Y hoy, evidentemente, cuando hablamos de los hizo libres del temor a la muerte, es porque si tú violabas el edicto del rey, ibas a morir tú, iba a morir también tu niño. Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento, hermano, ¿cuáles son las convicciones que tu fe ha generado en tu alma? Porque la fe genera convicciones. Por medio de la fe, nuestros ojos son abiertos a la revelación que Dios ha hecho en su palabra acerca de Él. Y cuando comprendemos la revelación divina que Dios ha hecho en su palabra, hermano, ese entendimiento que viene por la fe genera convicciones en nuestras almas que nos libran del temor a la muerte, que nos libran del temor a los hombres, que nos libran de cualquier tipo de temor. Los cristianos, amados hermanos, por la influencia de la fe, por las convicciones que la fe genera en nosotros, los cristianos no actuamos o no debemos actuar influenciados o dominados por el temor, sino que debemos actuar, hermanos, influenciados, dominados por las convicciones que la fe genera en nuestras almas. Lo que nosotros creemos acerca de Dios nos libra del temor. Ahora, piensa por un momento a qué tú le tienes miedo. ¿Cuál es tu mayor temor? Quizás el temor a morir te ha paralizado y no te deja ni servir al Señor ni disfrutar de los días que Dios te ha dado. Sin embargo, si este es tu caso, la convicción de saber que tu vida está en las manos de Dios y que Dios ordena cada circunstancia en tu vida, te va a librar del temor
y te va a hacer libre para tú vivir y disfrutar la vida y servir al Señor. Amén. Déjame contarte el testimonio de Billy. Billy es un hombre que conocí hace apenas 2 o 3 días. Estaba conversando con él. Billy es un hombre que supuestamente, según según hermano, el diagnóstico de los médicos, es un hombre que está a punto de morir. Pero Billy es un hombre cristiano. Y estando él en su cama, y yo cerca de él conversando, estábamos hablando de la muerte, y él me decía, pastor, yo le decía, ¿cómo estás, Billy? Y él me decía, prácticamente sonriendo, pastor, estoy bien. Los médicos dicen que voy a morir. Pero a pesar de eso, estoy bien. Porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Y sea que viva o que muera, yo sé que Dios será glorificado. Y esa verdad, hermano, liberó y libera a Billy del temor a morir. Porque él sabe, él tiene la convicción de que su vida está en las manos de Dios, y sea que viva o que muera, el nombre de Dios va a ser glorificado, y para él eso es lo más importante. Amén. Quizás ver a tus hijos en una carrera desenfrenada hacia la autodestrucción de tu vida te llena de temor. Y ese temor te lleva quizás a usar metodologías humanistas para tratar de prevenir o de alguna manera la autodestrucción de tus hijos. Piensa conmigo por un momento en esto, hermano. Muchos de nosotros, algunos de nosotros, hemos estado predicando el Evangelio a nuestros hijos. Tratamos de enseñar el Evangelio. Sin embargo, vemos que nuestros hijos van de mal en peor. ¿Sí o no? Y eso nos llena ¿de qué? De temor. Y ese temor nos lleva a pensar 2 cosas. Hay algo aquí que no está funcionando. Quizás he estado dentro de la Biblia, lo invito a venir a la iglesia, trato de darle el Evangelio, no responde. Quizás necesito usar el consejo y las metodologías de la psicología popular, o usar otros métodos. Pero la convicción generada por la fe de que Dios cambia, salva a pecadores por medio de su palabra, te va a llevar a ti, va a invalidar la influencia del temor, y te va a llevar a ti a intencionalmente darle la palabra a tu hijo. Porque déjame decirte algo, hermano, por la fe en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, nosotros creemos que lo que más necesitan nuestros hijos rebeldes es ser influenciados, ser expuestos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es lo único que va a cambiar sus vidas. La palabra de Dios es lo único que va a llenar el vacío de sus corazones. La palabra de Dios es lo único que los va a transformar. La palabra de Dios es lo único que los va a traer a Dios. Y cuando tú tienes esa convicción, a pesar de las circunstancias, tú vas a ser libre del temor. Y vas a intencionalmente darle la palabra de Dios. Quizás tienes temor a perder tu trabajo. Quizás las circunstancias en tu trabajo no son las mejores. Quizás tienes temor de que el mes próximo no vas a poder pagar todos tus biles. Si ese es tu caso, la convicción de que Dios no desampara a tu pueblo te librará del temor, te hará descansar en que Dios de una u otra manera proveerá como Él ha prometido para todas nuestras necesidades. Quizás
tienes temor de perder tu matrimonio. Y si este es tu caso, la convicción de que Dios es poderoso para traer sanidad, la convicción de que Dios es poderoso, incluso como un pastor decía alguna vez, Dios es poderoso para escribir recto en nuestros garabatos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y obviamente cuando tomamos decisiones pecaminosas, el pecado tiene sus consecuencias. Sin embargo, en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios puede traer sanidad y Dios puede traer restauración. Y eso Él lo hace por medio de su palabra. Amados hermanos, yo quiero preguntarte, tú y yo decimos que tenemos fe, ¿sí o no? Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿tu fe genera convicciones, ha generado convicciones en tu alma acerca de Dios que te libra eficazmente del temor? No hay remedio más eficaz contra el temor que la fe centrada y basada en la persona de Jesucristo. Amén. En segundo lugar, yo quiero, antes de seguir adelante, una cosa muy importante que quiero ver con ustedes, que yo quiero que tú consideres conmigo en esta mañana, cómo este pasaje nos lleva a Cristo como el refugio eficaz contra el temor. Si usted ve la historia bíblica, usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que hay una similitud o un paralelismo entre Moisés y Cristo. En los días de Moisés, Dios tenía un propósito con Moisés. ¿Cuál era el propósito? Ser el libertador de la nación de Israel. Y detrás del edicto del rey estaba la intención satánica de destruir, de eliminar al libertador de la nación de Israel, aún en su nacimiento. Lo mismo, de la misma manera, pasó con Jesucristo. En los días de su nacimiento hubo un edicto similar, detrás del cual estaba la intención satánica de destruir en su infancia al Redentor, no de Israel, sino de toda la humanidad. Y de la misma manera que Dios protegió a Moisés en su nacimiento, de esa misma manera Dios Todopoderoso protegió a Cristo en su nacimiento, porque era necesario que Él creciera y muriera en lugar de pecadores. Mira conmigo por un momento Mateo capítulo 2, verso 13 al 16. Mateo capítulo 2, verso 13 al 16. Amén. Mateo capítulo 2, verso 13 al 16, dice la palabra de Dios de esta manera. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. ¿Sí puede ver la similitud? Incluso Herodes
fue más agresivo: maten a todos los niños menores de 2 años. Y la razón por la cual él da ese edicto y marca por esa edad como marca es porque, como dice el texto, según lo que él había, en el cálculo que él había hecho, él calculó, este niño que va a ser el rey de su pueblo de Israel, no va a tener, para este tiempo no tiene más de 2 años. Son todos los niños, para que no haya error, todos los niños menores de 2 años hay que matarlos. Y una vez más, ese era el intento satánico de destruir al libertador, al redentor de la humanidad en su nacimiento. Pero Dios, que es poderoso, llevó a cabo su propósito en la vida de Cristo. Él fue preservado, él creció, hermanos, él obedeció la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar y murió en una cruz para salvar a todos aquellos que creen en él. Y la Biblia literalmente nos enseña que Cristo se hizo hombre y murió, tomó nuestro lugar y murió, probó la muerte para que por medio de la muerte hacer libres a aquellos que eran esclavos del temor a la muerte. Cristo es el refugio eficaz en contra del temor. Amén. Y por la fe somos unidos a Él. Amén. Amado amigo que estás aquí en esta mañana, no importa cuán fuertes somos, eventualmente todos vamos a experimentar el temor a la muerte. Y lo único que te puede hacer libre del temor a la muerte es unir tu vida a Cristo, porque Cristo venció la muerte en nuestro lugar. Él venció el poder del pecado. Él llevó sobre sí la maldición que estaba sobre nosotros. Murió, fue enterrado y victoriosamente se levantó al tercer día para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el redentor de nuestras almas. Ven a Él en esta mañana, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Vamos, hermanos, ¿cuáles son las convicciones que genera tu alma? Vamos a dejarlo aquí en esta mañana, porque quiero, hermano, ir paso por paso en este mensaje. No quiero apurarme, porque es mi oración que estas verdades el Espíritu Santo las use para hacernos libres verdaderamente del temor. Tú y yo lidiamos con temor todos los días, pero es necesario que tú sepas que Dios nos ha dado la fe. La fe genera convicciones basadas en la palabra de Dios que son eficaces contra la influencia del temor. Por esa razón, tú y yo debemos hoy orar y pedirle a Dios: Señor, fortalece nuestra fe. Renueva mi fe. Ayúdame a descansar y a esperar en ti. Cuando creemos que a través de las circunstancias Dios está llevando a cabo su propósito en nuestras vidas, entonces podemos vivir sin temor. Cuando tenemos convicción de que en Cristo hemos sido libres del poder de la muerte y del pecado, y ya Satanás no tiene dominio sobre nosotros. Cuando tenemos convicción de que Cristo espera por su pueblo cuando nosotros morimos, cuando cerramos nuestros ojos aquí, son abiertos del otro lado de la eternidad y podemos ver, y cuando nuestros ojos sean abiertos del otro lado de la eternidad, veremos a Cristo cara a cara. Entonces podemos enfrentar la muerte sin temor. Cuando tenemos convicción de que Dios lleva a cabo su obra en nosotros y en la vida de nuestros semejantes por medio de su palabra, aun cuando somos rechazados, vamos a predicar el Evangelio sin
temor. Sin temor a ser rechazados, sin temor a fracasar, porque sabemos, estamos convencidos por la fe que el Dios poderoso, el Dios trino, lleva a cabo la salvación por medio de su palabra. Y eso me va a llevar como padre a predicarle el Evangelio, a darle el Evangelio a mis hijos intencionalmente. Eso me va a llevar, me va a impulsar a orar intencionalmente por la vida y por el alma de mis hijos. Ten misericordia. Porque yo voy a tener la convicción de que aún en medio Dios es poderoso para usar la rebeldía de mi hijo y de mis hijos para llevar a cabo su propósito en él. Y cualquiera que sea su propósito en la vida de mi hijo, Dios será glorificado. Amén. Y esa convicción me hace libre del temor. Y es por eso que en esta mañana debemos orar. Señor, líbranos, renueva nuestra fe para que podamos vivir libres del temor. Amén. El domingo que viene vamos a continuar con este tema. Quiera Dios que en esta semana tú y yo podamos vivir y tomar decisiones no influenciados por el temor, sino influenciados por las convicciones que genera la fe en Cristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder a este mensaje cantando Mi alma esperará. Mi alma, oh Dios, esperará por
Vamos a orar, hermanos. Let us pray today and ask the Lord that He renew your faith. Bring before the Lord today all your fears. Hermano, trae delante del Señor en esta mañana todos tus temores y pídele a Dios que Él renueve tu fe para que tú puedas esperar en Él en medio de la crisis, en medio del dolor. Pídele al Señor que Él renueve tu fe para que tú puedas ser libre del temor todo el tiempo. Mi amada iglesia, tú y yo no tenemos que ser esclavos del temor, porque en Cristo hemos sido hechos libres. Disfruta tu libertad en Cristo. Vive por la fe, no por el temor. Padre Celestial, en esta mañana venimos ante el trono de tu gracia, dándote gloria y honra por el ánimo y el aliento de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido recordados de verdades, Señor, que son valiosas para nosotros. Señor, gracias por Jesucristo, nuestro libertador, quien nos libertó no solamente del pecado, nos libertó no solamente de la condenación, del poder de la muerte, sino que también Él nos ha libertado, nos ha hecho libres del poder y la influencia del temor. Y por eso te adoramos y te damos gracias. Gracias. Señor, yo ruego en esta hora que tu Espíritu Santo aplique esta palabra en nuestras almas. Amén. Y tú, Señor, nos ayudes a someter nuestros temores a las verdades que tú nos has revelado en tu palabra. Amén. En el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, te lo estamos rogando. Bendice a tu pueblo. Si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo use tu palabra para salvar sus almas. Amén. Oh Dios, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora, oh Dios, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios del Padre Celestial, la gracia de Jesucristo nuestro Redentor, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Vamos a saludar.